Hola, buenas tardes. Podéis verme en este formato de vídeo también aquí la cara. Seguramente voy a necesitar dos vídeos. Entonces, en este primero vamos a hablar un poquito, o voy a hablar yo, del relato de Colinas como elefantes blancos de Hemingway, y nos va a servir como ejemplo para ilustrar lo que es el modernismo en la literatura norteamericana. Entonces veréis que, bueno, lo más importante que os tengo que decir es que este relato termina ahí donde termina. No es que hayáis leído un fragmento que luego continúa de alguna otra manera. Se interrumpe exactamente así como se interrumpe, de una manera muy abrupta, ¿vale? Y esto es algo que hace Hemingway en varios relatos y, bueno, pues lo voy a explicar un poquito más adelante cuando hablemos un poquito del estilo. Empezaba preguntándoos dónde y cuándo transcurre la historia, y es una pregunta que os hago para que leáis con detenimiento, con detalle, porque no es evidente. O sea, cuando empezáis a leer, pues vais viendo que habla del Valle del Ebro, que habla de Barcelona, que habla de Madrid. Entonces dices, pues sabemos que es España. Si os suena Hemingway un poquito y algo habéis leído o algo conocéis, pues sabéis que él anduvo por España en distintas épocas estuvo durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil y también antes de la Guerra Civil. Si habéis buscado el relato en internet, pues habréis visto que está publicado en el 27, con lo cual pues ahí podéis deducir que son los años 20 en España. En el dónde concreto, pues yo alguna vez hablando con otros compañeros vuestros, pues alguna vez lo hemos tratado de identificar incluso más, diciendo que si puede ser la zona de los Monegros, cerca de Zaragoza, o si es incluso una zona que hay unas colinas, unas montañas bajas que tienen color gris y que sí que tienen un aspecto similar al de unos elefantes, ¿no? Del título hablamos un poquito más adelante. En cuanto a los personajes, pues ya veis que no hay muchísima descripción sobre ellos. Sabemos que él es mayor que ella es una muchacha, dicen girl en inglés, y él es un hombre, es más mayor y claramente tiene un papel más dominante en los diálogos en los que se desarrolla la historia, pues se puede ver que es el que lleva la voz cantante, sobre todo al principio, aunque luego hablaremos porque sí que yo creo que se produce una ligera evolución a medida que va avanzando la historia, ¿no? Eh, la pregunta de qué va el relato, porque seguramente si lo habéis leído la primera vez es posible que no os hayáis enterado muy bien si tiene un argumento. Entonces es un relato que hay que leer un par de veces, y esto es muy típico, esto es algo que pasa mucho en realidad en todos los relatos modernistas. Son relatos que, como veremos más adelante, son relatos no son transparentes, son más bien opacos, en el sentido de que uno no sabe muy bien lo que está ocurriendo y por eso los tiene que leer con más atención, con más cuidado o incluso releerlos, ¿vale? Entonces, seguramente si lo habéis leído y releído, habréis dicho, dices, bueno, aquí algo está pasando, hay una cierta tensión y no sabemos muy bien en qué consiste la tensión hasta el momento en el que dicen que están hablando de una operación, ¿vale? Esta es, en realidad se trata de una operación muy sencilla, dice que ni siquiera es una operación, viene a decir él, ¿vale? Y luego más adelante dice no te va a afectar, es solo para que entre el aire, dice solo dejan entrar el aire, luego es perfectamente natural, dice es lo único que nos molesta, lo único que nos hace infelices. Dice conozco mucha gente que lo ha hecho, veis como el hombre insiste mucho en que la mujer, la chica, pase por esa operación, ¿no? Y un poquito más adelante llega un momento en el que dice, no quiero a nadie más que a ti, no quiero que nadie se interponga. O sea que yo creo que sí que resulta, aunque no es evidente en una primera lectura, releyendo, sí que parece evidente que están hablando de un aborto, una posibilidad de un aborto en los años 20 en España, en fin, no era una cosa fácil. Estamos hablando de una pareja que está viajando por España, y como veis, pues estamos únicamente pues unos minutos de su vida.
no hay una introducción al principio, no hay un desenlace, esto es algo importante también en muchos de los relatos de este tipo. Nos encontramos con esa ausencia del la típica estructura de principio, nudo y desenlace. Y todo esto tiene que ver un poco con lo que el modernismo supone, y el modernismo tal y como lo entendía Hemingway, que consistía, él lo llamaba la técnica del iceberg. Entonces, la técnica del iceberg es mostrar únicamente la séptima o la octava parte de lo que está pasando. Como veis, utiliza eh, un narrador externo, o sea, no hay un narrador omnisciente como el que veíamos en Historia de una hora, alguien que nos explica las cosas, ¿no? Si os dais cuenta, no sabemos nunca, o sea, no sabemos ni lo que hay antes, ni lo que hay después, ni lo que está pensando ninguno de los personajes en ningún momento. Es puramente dramático. O sea, es como, alguna vez lo han descrito como una mosca en la pared, este tipo de punto de vista, porque es alguien que lo ve todo desde fuera. Y claro, todo eso pues nos falta ese narrador que nos guía y nos explica. Y a la vez, pues estos son textos que son siempre retos intelectuales o retos emocionales o retos en los que, bueno, pues el lector tiene que tratar de enterarse de qué es lo que está pasando e ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya veis que sí que hay eh, yo creo que sí que hay un argumento y que incluso hay una cierta evolución, porque no sé si os habéis dado cuenta como al final, porque claro, realmente la gran pregunta sería qué pasa al final, cuando ella simplemente dice me siento muy bien, no me pasa nada, me siento muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, uno puede pensar que a lo mejor va a aceptar eh, pasar por el aborto, o a lo mejor prefiere tener el niño. Desde luego sí que da la sensación de que la chica gana seguridad, ¿no? Hay una cosa, que hay un error en la traducción cuando vamos a ver, dice yo haría cualquier cosa por ti, y dice ella, dice querrías por favor, por favor, por favor, por favor callarte la boca. Ese por favor de 4 veces, en realidad en el original son 7 veces, que de alguna manera esa relación de dominio que el hombre tiene sobre la chica, pues yo creo que va cambiando un poquito, y mi apuesta es que al final ella es la que tiene un poco más la voz cantante, un poco más de lo que la tenía. Lo cual no deja de ser una cosa curiosa desde el punto de vista de que el autor es Hemingway, que es famoso por sus relatos más bien misóginos y bastante machistas. Con lo cual, este es un relato escrito antes de las novelas que le hicieron más popular, en las que desarrolló ese héroe típicamente hemingwayesco, y en esas novelas posteriores pues desarrolla algo que aquí no está. En estos primeros relatos yo creo que reflejan una mayor sensibilidad, al menos en este relato en concreto, hacia la mujer, hacia el personaje femenino, ¿no? Eh, Otro comentario que quería hacer sobre el relato en concreto también es que también hay un contraste cuando hablamos del espacio. Hay un contraste entre una zona una zona baldía y una zona en la que hay unas orillas fértiles a lo largo del río. O sea, hay también una imaginería que tiene un poquito que ver con esta idea de la fertilidad, que está relacionada con el embarazo y el posible aborto. Y por último, la cuestión del título del elefante blanco. Ya veis que el origen de la expresión en inglés, cuando se dice esto es un elefante blanco, viene de una costumbre en Tailandia, que es que en Tailandia los elefantes se utilizan como animales de tiro, animales de trabajo, ¿no? Pero si te sale un elefante albino, un elefante blanco, quiere decir que se considera un elefante sagrado, y entonces no le puedes hacer trabajar. Entonces tienes ahí
eh, algo que debería ser muy útil y que lo único que te ocasiona son gastos, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar perfectamente pues, para esos aeropuertos que se han construido en ocasiones y luego no tienen realmente ninguna utilización, o edificios que cuestan mucho dinero y luego se usan muy poco. Ese es el sentido de elefante blanco. Cuando ella utiliza la expresión para hablar de algo literal, cuando está diciendo que, mira, eso de repente parecen elefantes blancos, pues en realidad está tratando de hacer una especie de chiste. Y cuando su compañero de viaje no lo aprecia, pues ella se enfada. Entonces, bueno, eso no deja de ser nada más que un comentario, pero el hecho de que Hemingway lo utilice como título, pues nos da alguna pista más, porque realmente ese elefante blanco podemos pensar que se puede eh, pensar para otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor para el hombre, el bebé, el embarazo, eso es un posible elefante blanco, pero de alguna manera, o incluso ella misma, la chica, para él es una especie de elefante blanco, pero posiblemente otra interpretación que a mí me parece más adecuada es que para ella la propia relación es un elefante blanco en ese sentido de algo que no vale la pena mantener, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado el relato. Voy a continuar ahora un poquito más con la eh, presentación sobre el modernismo, que vamos a ver si la tenemos por aquí. Vale, está yo creo que por aquí. Bueno, aquí está ahora la presentación. El término modernismo se utiliza de manera distinta en inglés y en español. ¿Vale? En inglés, cuando hablan de modernism, sin la O, se refiere a un movimiento no solamente literario, sino artístico en general, que tuvo lugar entre los años, más o menos entre las dos guerras mundiales, aproximadamente entre 1914 y 1945. Os pongo ahí una imagen de las señoritas de Aviñón, de Picasso, porque es un buen ejemplo de lo que supone el modernismo. Es una manera diferente de tratar de reflejar la realidad. Entonces, los pintores buscan unas estrategias diferentes de reflejar esa realidad, puntos de vista muy diferentes, como lo que hace Picasso con el cubismo, o lo que hace Dalí con el surrealismo, o lo que hacen otros muchos pintores que experimentan en estos años. Y los escritores lo hacen de otra manera. Pero todos estos son, digamos, artistas modernistas, o en inglés. En español realmente el término que se suele utilizar para estos artistas en general es el de vanguardistas, y se habla de las vanguardias, son todos los ismos, ¿no? Entonces, aquí podéis ver, pues eso, lo mismo que os acabo de contar, la manera en que el modernismo desafía la idea de la realidad, que está en las raíces del realismo, ¿no? O sea, y trata realmente de mostrar cosas diferentes, porque como sabéis en estos años pues habían cambiado muchas cosas, sobre todo con la llegada de la Primera Guerra Mundial, y la llegada de nuevas ideas como el psicoanálisis o el marxismo, que cuestionaban la manera más tradicional de contar las cosas que había habido en el siglo XIX. Entonces, si recordáis este cuadro que os puse para hablar del realismo, y cuando decíamos que el realismo eran notarios de su época y que trataban de hacer reflejar la realidad como ellos la veían, los escritores del modernismo tratan de capturar la realidad de otro modo. Entonces utilizan estrategias distintas, tratan de meterse en la mente de los personajes, utilizan técnicas diferentes o las imágenes en la poesía. En lugar de tener una estructura convencional con un principio, un medio y un final, tenemos algo como lo que hemos visto ahora mismo con Colinas como elefantes blancos, argumentos rotos que no tienen necesariamente un orden cronológico. En este caso vemos que no hay claramente un principio ni un final. En lugar de un narrador omnisciente, pues tenemos una variedad de voces narrativas y con lo que se llama fluir de conciencia, que explicaremos un poco más adelante. En lugar de un lenguaje típicamente literario, se utilizan todos los tipos de lenguaje.
La perspectiva crítica es incluso más crítica, y esto hablaremos hablando de la generación perdida, y en lugar de un lector pasivo necesitamos un lector activo, dispuesto a trabajar.